Al Evangelio según San Mateo. Al Evangelio según San Mateo. Hemos dejado atrás, pero ya no nos olvidamos, todo lo contrario. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Por 16 semanas estuvimos apreciando, valorando ese mensaje. Bueno, ahora a partir del capítulo 8 vamos a ver la parte práctica, cómo Jesús llevó adelante este evangelio del reino, estas buenas noticias del reino de los cielos. Entonces, vamos al capítulo 8 de Mateo y leamos de los versículos 1 al 4. ¿Qué les parece? ¿Vamos juntos? Hágalo con toda libertad, exprese la palabra de Dios porque es buena en nuestra boca. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor con un aplauso por esta palabra? Palabra de Dios. Como hemos dicho durante todo este tiempo al considerar el Sermón del Monte, que Jesús, viendo la multitud, no fue hacia ella, sino que todo lo contrario, se alejó con sus discípulos, subieron al monte y ahí les habló y les predicó y les enseñó, más que nada les enseñó. Nos preguntamos, y ya lo hemos ido respondiendo a través del tiempo, ¿por qué el Señor se tomó tanto tiempo para enseñar a sus discípulos? Porque un sermón como este no se da a conocer en 10 minutos. Se nota que el Señor tomó tiempo y tiempo. Ahora, ¿por qué el Señor tomó tanto tiempo y les enseñó a ellos esta verdad? Bueno, algunas reflexiones sencillas, simples, pero para ayudarnos a encaminar lo que viene ahora. Y porque Jesús vino a implantar el reino de los cielos en los corazones de los hombres. Él no vino simplemente para expresar algunas ideas, conceptos, pensamientos, sino que Él vino a implantar el reino de los cielos en los corazones de la gente. Porque eso estaba profetizado. Dios había dicho: les voy a dar un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Eso significó que entonces Dios estaba canalizando todo para que de esa manera el reino de los cielos, el reino de Dios, perfecto, justo, inconmovible, estuviera presente en el corazón de los hombres. ¿Y por qué Jesús tomó tiempo con sus discípulos? Que para eso vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Jesús era la expresión del amor de Dios. Por eso envió a Jesús. No mandó ningún ángel. Podría haber enviado cualquiera de estos seres especiales, angelicales, pero no, envió al Hijo, Dios mismo hecho carne y habitó entre los hombres. ¿Por qué? Porque el Hijo vino para salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso es importante que Él tomara tiempo con sus discípulos, para que entendieran sus discípulos lo que había en el corazón de Jesús, porque Él estaba presente ahí. Ahora los discípulos tenían que entender el lenguaje de Jesús.
No solamente escuchar sus sabias palabras, su mensaje, sino entender el lenguaje de Jesús. O sea, entender lo que había en el corazón del Señor y ver más allá de lo que cualquier otro podía mirar. Entonces la palabra de Jesús tenía sentido y sigue teniendo sentido. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos iban a ser enviados así como Jesús había sido enviado del Padre. Esas fueron las primeras palabras de Jesús al resucitar. Después de hacer la obra de salvación, muriendo en la cruz del Calvario, habiendo sido sepultado, resucitó victorioso y fue a sus discípulos y dijo, como el Padre me envió así, también los envío a ustedes ahora. De la misma manera. Entonces los discípulos tenían que entender, tenían que captar, tenían que recibir, tenían que asumir ese papel delante de Dios. Es muy importante entonces prestar atención. ¿Por qué compartimos Mateo? Porque también Jesús a nosotros ahora en este tiempo nos está preparando. Nos está preparando para que podamos oír la voz de Dios y entender el lenguaje de Jesús. Saber lo que significa, lo que abarca este reino de Dios. Y esto es vida, esto es salud, esto es salvación. Tomar tiempo con los discípulos para Jesús fue muy importante. Por eso no fue hacia la multitud, porque era necesario apartar a sus discípulos y hablarles y enseñarles. Ahora, como dijimos, esa multitud que había venido en busca de Jesús no se quedó ahí tranquila, sino que fueron donde estaba Jesús y cuando llegaron, escucharon cómo Jesús les hablaba a sus discípulos. Y por eso los últimos versículos del capítulo 7 dice que se maravillaron. ¿Por qué? Porque se admiraron de la doctrina. Ahora es interesante. Se admiraron de la doctrina. Para ellos se supieron muy bien que no eran simples palabras. Sabían que una doctrina determina una conducta, sabían cómo tenían que manejarse entonces. Porque ellos estaban muy afectados por las doctrinas de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que les imponían una manera, un ritmo de vida. Ahora Jesús venía con su doctrina y les enseñaba esa doctrina con autoridad y no como los escribas. Eso es lo que tenemos en el último pasaje del capítulo 7. Entonces la gente estaba viendo, entendiendo ciertas cosas que otros no entendían, pero ahí estaba esa multitud. Así es con Jesús. La doctrina habla de algo, no en la mente, no son conceptos, ideas, pensamientos, sino que es una verdad. Esa es la doctrina de Cristo, es una verdad que opera desde el interior hacia el exterior. Sale a luz lo que son las palabras de Jesús en nosotros y marca una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de conducirnos, una conducta acorde con la vida y persona del Hijo. Eso es lo glorioso de la doctrina de Jesús. No era que Jesús dijo, bueno, tienen que hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Arréglensela. No era así. No era tratar de identificarse. No era tratar de entenderlo para tratar de hacerlo. No. Tenían ellos que saber cómo se iba a manifestar en ellos el poder de Dios. Y que lo descubrieran, lo conocieran, lo entendieran, lo comprendieran. Esto no es mío, esto es de Dios, esto salió de aquí. Esa es la doctrina de Cristo. Ahora bien, como dijimos, el Sermón del Monte es una preparación para que al salir ellos comprendieran de qué manera se manifestaba el poder de Dios, de qué manera también ellos iban a experimentar lo mismo. Y por eso cuando llegamos al capítulo 8, Mateo dice así, tan sencillo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente.
Y me dice, ¿y? ¿Qué significa eso? Significa mucho. Pues la gente que cuando escuchó a Jesús hablando a sus discípulos, se admiraron de su doctrina y entendieron que había una autoridad ahí tan grande que cuando Jesús descendió lo siguieron. Podían haberse dispersado, haber dicho, bueno, está en otra Jesús, otro día quizás nos atienda. No, le siguieron. Entonces Jesús descendió del monte, ahí estaban sus discípulos, pero también toda la multitud, toda esa gente que había ido en busca de Jesús. Ahora aquí hay mucha verdad y enseñanza, a la luz del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús significaba que estaban viendo algo en Él que no habían visto en nadie, ningún otro anteriormente. Y se nos hace claro una imagen. Como vimos el otro día de Juan 10, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ellos comprendían muy bien todo eso, un pastor de ovejas, porque las ovejas siguen al pastor. Entonces acá esta gente estaba siguiendo a Jesús. Y ahí entendemos el corazón de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando hay una autoridad de Dios, cuando hay un poder de Dios manifestado. Que de pronto algo surge, algo sale a flor, algo se manifiesta. Si queremos conocer el corazón de Jesús con respecto a la gente, a la multitud, lo tenemos en Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra que Jesús cuando vio a la multitud tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas sin pastor. O sea, los veía desorientados, sin entender muchas cosas, sin saber qué hacer, cómo conducirse en la vida, cómo enfrentar a los problemas. Esa es la compasión de Jesús. La compasión de Jesús es que ve a la gente necesitada de pastoreo, necesitada de ser apacentada, necesitada de que alguien los conduzca, los guíe por la buena senda. Y Él mismo, ya lo hemos visto, que dijo, yo soy la puerta estrecha, yo soy el camino angosto, pero muchos no lo hallan. Pero ahí está Jesús con su compasión, porque no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se extravíe. No quiere que nadie termine mal. El milagro de Jesús de hablar y enseñar su doctrina con autoridad. Y hermanos, no es tiempo perdido que nosotros destinemos tiempo en la presencia del Señor. Que destinemos tiempo para oír la voz de Dios. Que destinemos tiempo para recibir lo que Jesús viene a enseñarnos. Y no nos alcanzan los años de vida aquí en la tierra. Entonces no es tiempo perdido. Todo lo contrario. Cuando se da el lugar a la palabra, cuando se enseña lo que Jesús vino a dar, a concretar, a habilitar, eso es vida, eso es vida. Estamos avanzando en un mensaje concreto. Tenemos un mensaje. El Señor nos moviliza a pasar las puertas, a barrer el camino, a allanar la calzada, a quitar las piedras, a levantar pendón, porque tenemos un mensaje que el Señor viene. Eso tenemos porque ya salió la palabra de Dios. Ya salió de su boca la palabra y llegó hasta los confines de la tierra, o sea, hasta Argentina. ¿Qué cosa? De que Él viene a visitar a su iglesia. Él viene y viene con recompensa, con pago. Y delante de Él su obra. ¿Por qué? Porque quiere venir a traer identidad, una clara identidad. Entonces tenemos un mensaje.
Ahora, para ese mensaje necesitamos tiempo. Unas simples palabras, preguntas de reflexión. ¿Estamos entendiendo su lenguaje? ¿Consideramos importante ser enseñados según su doctrina? ¿Qué tipo de autoridad es la que queremos obedecer? Porque esta multitud se dieron cuenta que los escribas tenían un cierto tipo de autoridad, pero no era suficiente, no lo veían con autoridad de Dios. Pero imponían, pero a Jesús lo vieron con una autoridad que era exclusiva, única, la autoridad que proviene de Dios. Entonces, ¿qué clase de autoridad se necesita en la iglesia? ¿Qué clase de autoridad necesitamos para que se implante esta doctrina que es del reino? ¿Es la imposición? ¿Es la rigidez de la letra? ¿O dejamos que el Espíritu Santo opere? Permitimos que el Espíritu Santo nos indique la manera de vivir y ser cuidadosos, prudentes, conforme a la palabra que hemos dado. Lo que Jesús dijo, hay dos maneras de edificar. Son semejantes las casas que se edifican, pero la diferencia está en la palabra. ¿Sobre qué base se edifica la casa? Entonces, quienes edifican sobre la arena después tienen las consecuencias porque no hay solidez, no hay suficiente fuerza, consistencia. El suelo es frágil. Pero los que edifican sobre la roca son los prudentes. ¿Por qué? Porque oyen la palabra de Jesús y las hacen. Entonces eso significa que uno está comprometido con la palabra, que la palabra tiene poder sobre uno, donde uno se afirma sobre la palabra, no sobre las ideas, no sobre los conceptos personales, no sobre los sentimientos. Y a mí me parece, hermano, y yo creo que quizás, pero eso, ¿qué tipo de vida, qué clase de doctrina determina nuestra conducta? Entonces hay que velar por la doctrina. Hay que estar bien pendiente de lo que dice Jesús y cómo se edifica una casa. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Por eso estamos aquí. Destinamos este tiempo. Y cada semana, el primer día de la semana estamos ahí. Después, esa bendición dura para toda la semana y estamos en distintas actividades sirviendo a Jesús. Ahora, es interesante lo que sigue. Aquí está Jesús con el sermón del monte, baja del monte, le sigue la multitud y de pronto algo sucede. Aparece un hombre leproso. Y en aquellos tiempos la lepra era terrible. Hoy en día hay cura para la lepra, pero en aquel tiempo no. Y eso había que cuidar mucho la salud del pueblo. Por eso en la ley se establecía qué hacer con aquellos que sufrían esta enfermedad. Y tenían que vivir aparte, lejos del pueblo. No podían juntarse. Todo lo contrario, tenían que anunciar que ellos tenían lepra cuando alguien se acercaba. Para que no fuera una plaga. No había manera de evitar esa enfermedad cuando se declaraba. Pero entonces dice la palabra que apareció un hombre. He aquí vino un leproso. Y es interesante lo que Mateo escribe aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque tiene referencia con todo lo que Jesús estuvo hablando. Porque Jesús vino para traer vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino para implantar el reino en los cielos. Él vino para dar luz. Y que nosotros ahora somos luz y somos sal de esta tierra.
Entonces la faz práctica del Sermón del Monte lo vemos aquí ya en estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lanzó la palabra, y Él es el que hacía la palabra, porque la lanzaba y la palabra operaba. Y qué grande cómo operó en ese monte, que algo sucedió, alguien que no estaba dentro de la multitud, no, estaba fuera, lejos, pero de pronto ese hombre fue movido y buscó a Jesús. Ahora, es interesante entonces los verbos de estos versículos 2 y 3. Porque dice la palabra que vino, se postró, habló diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces hay algo aquí en este versículo 2 que nos enseña mucho. Por eso quiero presentarles 4 cosas importantes. Pasos para la sanidad. Porque este hombre buscó ser sano de su lepra. Entonces hay 4 cosas que podemos hacer resaltar de la persona de este hombre que apareció ahí. Nadie lo había visto antes quizás. No estaba dentro del grupo. Pero Jesús estuvo enseñando el Evangelio del Reino. Y algo sucedió después de esa palabra lanzada. Que este hombre fue movido. Y acá tenemos 4 cosas muy importantes. Porque nos enseña. Esta palabra es para que aprendamos y sepamos cómo el Espíritu de Dios opera. Entonces, ¿qué queremos hacer resaltar de este hombre? Y que supo a quién dirigirse. Parece tan sencillo. Dice la palabra, vino a Jesús. Él vio la multitud, pero no fue la multitud. Él vio a los discípulos. Él vio, pero ¿a quién vio? ¿A quién vio? A Jesús. Supo a quién dirigirse. Porque en medio de la multitud pudo reconocer al Señor. Y eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Hay algo que se transmite. Hay algo que está presente. Jesús no tenía que andar diciendo yo soy Jesús. No. Él vino a Jesús. En segundo lugar, se postró. Es interesante, se postró. Nadie podía acercarse a otro, pero él traspasó esas barreras culturales, religiosas, y se acercó a Jesús y se postró. Ahora, ¿de qué me habla que Jesús se postró? Se humilló. No vino hablando de la injusticia de la vida, porque estaba enfermo y sufría la lepra y estaba fuera de su casa, ya no podía convivir con los demás en el pueblo, etcétera. No, vino y se postró. La palabra habla tanto de esta actitud donde el orgullo desaparece, donde no está presente. Porque lo contrario a humillarse es orgullo, rebeldía, una actitud soberbia, donde hay justicia propia, como que todo es injusto en la vida. No, este hombre vino y se postró. O sea, se humilló delante de la persona del Hijo. Ahora, eso es tremendo, hermano, hay que verlo en el contexto de la historia. Porque dice Juan que a los suyos vino Jesús y los suyos no lo recibieron. Ese fue el problema de Israel. No supieron reconocer a Jesús, no lo entendieron a Jesús. Pero este hombre, algo sucedió en este hombre. Porque la tercera cosa es que lo llamó Señor. Y esa palabra Señor se la dirigía a cualquiera. Los judíos sabían cuando decían Señor. Pues es un término exclusivo del Mesías. De aquel que iba a venir. Esas son las promesas. Que los profetas lanzaron una palabra profética de que iba a venir el Mesías, el libertador. El que iba a traer vida.
El profeta Isaías proclamó la venida del Mesías y todos estaban esperando al Mesías. Ahora este hombre en su condición de vida supo decir Señor, Rey, soberano, amo absoluto, jefe sobre todas las cosas. Eso significa todo lo que significa Kyrios, la palabra Señor. Y él lo dijo, lo declaró. Ahora es interesante, déjenme decirlo. Este hombre supo encontrar el secreto de la salvación, de la sanidad, de la libertad y liberación. Pues si ustedes van a Romanos capítulo 10, cuando Pablo hace el contraste de aquellos que seguían una ley de justicia propia, habían hecho de la ley una justicia propia y se conducían bajo ese sistema de vida y doctrina. Pero de pronto Pablo ahí en el capítulo 8 está hablando de la importancia de la vida, de la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 8? Más que dice, cerca de ti, fíjense, cerca de ti, resultado de la obra de Cristo, cerca de ti está la palabra, la rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. Esto es lo que yo predico, dice Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Señor. Como dije, término exclusivo del Mesías. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una afirmación, es un absoluto de Dios. Serás salvo, vas a ser libre de la condenación, vas a ser libre del juicio eterno, vas a ser libre del infierno, vas a ser libre de una perdición total y absoluta, vas a ser libre de toda maldad. Serás salvo. Y entonces dice más todavía Pablo, porque con el corazón se cree para justicia. Creer que Dios hizo justicia en la persona del Hijo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué se confiesa? Para salvación. Entonces este hombre halló la llave, encontró la llave. ¿Por qué? Porque le dijo, Señor, qué tremendo paso para la sanidad y la salvación, porque eso abarca todo. Es reconocer quién es Jesús, reconocer la persona del Hijo, reconocer la importancia de la vida de aquel que vino, que se entregó totalmente y murió en la cruz, mas el Padre lo resucitó victorioso. Señor. Entonces, ¿qué pasó? Confesó con sus labios el secreto de la salvación. Y en cuarto lugar, y esto es muy importante, por eso está escrito para que lo retengamos, depositó en Jesús su problema. No se quedó con su problema. No dijo, esta es mi condición, yo estoy acá sufriendo, soy un desahuciado, ya nadie me quiere, todos me miran mal. No. Él depositó en Jesús su necesidad, su problema. Déjeme decirlo de esta forma, le traspasó el paquete.
esto es lo que tengo yo. Pero ni siquiera habló de cuán terrible era su sufrimiento. Simplemente dijo, Señor, si quieres. O sea, le confió al Señor su necesidad y aceptó que Él hiciera su voluntad, no la voluntad de Él, sino la voluntad, Jesús hiciera su voluntad. O sea, le confió en Él, confió en Él. Eso es fe. Confió que Jesús sabía lo que tenía que hacer. No le impuso, yo estoy acá, me tenés que sanar. No. Hay gente tan orgullosa que cree que Jesús es poderoso, pero quieren decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Menos mal que estoy yo, Jesús, yo te voy a decir lo que tenés que hacer conmigo. ¿Qué es eso? Hay gente que se enoja cuando Jesús no hace lo que le pide. Le piden a Jesús. Y se confunden porque no entienden cómo es el reino de los cielos. Pero acá tenemos 4 cosas muy sencillas en esta pantalla. Supo a quién dirigirse, se postró delante de Él, lo llamó Señor y depositó en Jesús su problema. Depositó en Jesús su problema. Señor, tú eres mi Señor. Ahora, si quieres, yo sé que tú puedes. Y si no quieres, ¿dejaría de ser Señor? Y si Jesús le decía, no quiero, ¿qué pasaba? Pero la fe no cuestiona. Es interesante en el libro de Daniel, aquellos 3 hombres que fueron llevados delante de Nabucodonosor y por ley tenían que doblar sus rodillas y adorar a la estatua que había levantado este rey. Pero ellos no lo hicieron, ¿por qué? Porque ellos adoraban a Dios, conocían a Dios. Y el rey le dijo, si ustedes no se postran, yo los voy a meter en el horno de fuego. Los iba a quemar. Ellos dijeron, mira, rey, nosotros adoramos a Dios, no adoramos a nadie más. Y tenemos un Dios que nos puede librar del horno. Y si no nos libra del horno y quedamos hechos ceniza, no importa, nosotros vamos a seguir adorando a Dios. No está en cuestión aquí nuestra fe, si Dios opera o no opera, si Dios nos libra o no nos libra. Esa es la fe, esa es fe, esa es confianza. Y hermano, Jesús sabe lo que hace. Jesús tiene todo poder. La palabra de Dios es poderosa, es infalible. No hay errores en la palabra del Señor. Lo que Dios dice es así, porque Él dijo y fue hecho, perfección. Él mandó y todo se sujeta a su voz, a su mandato y asistió. Qué poder tremendo que hay en la palabra de Jesús. Jesús era aquel que hacía la palabra. ¿Por qué? Porque estaba sujeto al Padre y todo lo que el Padre le daba para hablar, Él lo hablaba. Si el Padre no le daba nada para hablar, Él no lo decía. Era Jesús. Y eso mismo es lo que implantó en nosotros. Que no estamos para hablar lo que nosotros queremos, no estamos para opinar, no estamos para decir lo que nos parece. Estamos para decir lo que dice Dios y punto. Y afirmamos nuestra vida en esa verdad y le tenemos confianza a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Ya demostró su amor para con nosotros en que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Y sufrió la muerte injusta, siendo que era sin pecado, pero Dios lo hizo pecado por amor a nosotros, para resucitarlo victorioso, porque Él fue el autor y es el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dan un fuerte aplauso a Jesús por eso. La salvación es fácil. Ya todo lo hizo Él. Todo lo hizo Jesús. ¿Qué necesita Jesús? Que la gente venga a Él, a Él. Por eso la presencia de Jesús es tan importante, hermanos.
Y Jesús está aquí. Jesús lo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y cuando la iglesia está reunida, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia local, es obra de Jesús, Él la estableció. Y Él está presente. Entonces hay que saber a quién dirigirse. Porque Él está aquí. Que haya quienes ministran, quienes oran, pero ¿quién es? ¿A quién hay que ir? Es a Jesús. Por eso la presencia de Jesús tiene que estar de día y de noche. Ahora, en momentos como estos es cuando Dios manifiesta su poder, porque a Él le agrada que haya acción. Porque Él estableció eso. Son leyes divinas. Ahora nos sujetamos a eso. Ahora hay que saber a quién dirigirse. Y saber reconocerlo y humillarse en la presencia de Él. Cada día, en cada momento, pero mucho más en tiempos como estos, cuando estamos hablando de avivamiento. Y saber confesar con nuestros labios. Y creer con todo nuestro corazón. Y depositar al Señor la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Es posible que hayas venido con problemas físicos. ¿Cuál es tu enfermedad, tu dolencia? ¿Qué es aquello que te está sacando las fuerzas? Bueno, hay pasos para la sanidad. Puede ser que haya otros problemas, otras necesidades, otras cargas, cosas que te quitan la paz, que te quitan las ganas de vivir, que te saca la respiración o te acorta la respiración, porque hay algo que está agitando tu corazón, ansiedad, que te lleva a un estado de depresión, de sentimientos de muerte. ¿Qué son aquellas cosas? Bueno, hay alguien a quien podemos acudir. Hay alguien ante quien podemos postrarnos. Hay alguien a quien podemos decirle, Señor, y no es un Dios muerto, no está en la cruz. Le estamos diciendo a aquel que vive y reina por siempre jamás. Al que está vivo, está presente porque el Espíritu Santo hace real la vida y persona del Hijo en nuestro medio. Y a Él le podemos decir, Señor, Señor, y confiarle a Él las cargas. ¿Por qué seguís cargando? ¿Por qué te haces cargo? Si vos te haces cargo de muchas cosas, te vas a cargar. Pero Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es ligero y fácil mi carga. Es fácil llevar la cruz de Cristo. Porque Él la llevó por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces este hombre nos enseña mucho. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Gracias a la fe que operó en este hombre. Porque eso es fe. Fue un adelantado en los tiempos. Jesús entonces le lanza la palabra. Jesús es aquel que sabe hacer la palabra. Y le lanzó la palabra y ¿qué le dijo? Quiero. ¿Qué le dijo? No quiero. No, ¿qué le dijo? Quiero. Si hay algo que está en el corazón de Dios, es ese buen deseo de hacerle bien al hombre. Por eso dio lo mejor que tenía, que era Cristo. Y Cristo vino. Y frente a esa situación, frente a este hombre que se arrodilló, que lo reconoció, que le depositó en él toda su confianza, entonces Jesús dijo, quiero. Sé limpio. Recibe
lo que tú necesitas. Porque yo quiero. Y hermanos, ¿será que el Señor quiere o no quiere bendecirnos? Sea como sea, de la forma como Él responda, siempre el Señor sabe qué quiere hacer con nosotros. Bueno, con Él sí, pero conmigo no sé, porque últimamente las cosas no me están saliendo demasiado bien, dicen algunos. O lo piensan. No sé si estoy de acuerdo, no sé si me parece que las cosas van en camino correcto. Yo tengo mis dudas. Y ahora si tenés dudas, sos como la onda de la mar, dice la Biblia. Yo tengo temor de lo que va a pasar, porque no sé si... el temor no es de Dios. Yo tengo mi sospecha. ¿Y dónde está el don de sospecha? Yo soy medio incrédulo y bueno, es hora que te conviertas, porque los que son incrédulos se quedan en el camino, se pierden. Entonces, o fe, una de dos. En el año 54, cuando todos estaban esperando un gran evangelista y no apareció porque volvió a su país diciendo no puedo ir y no sé por qué razón no pudo llegar, y apareció un evangelista desconocido. Nadie lo sabía, nadie sabía quién era él siquiera. Pero como no había otro, mejor poco que nada. Y dijeron, bueno, finalmente Dios lo usó y llegaron al estadio de Atlanta. Y ahí convocaron a los pocos creyentes que había en aquel tiempo. Y ahí la reunión y el culto. Y en un momento dado este predicador predicaba, pero sentía atrás los pastores que estaban todos con la cara diciendo, esto es un fracaso, nos metió en un lío, estamos acá en este estadio de fútbol tan grande, está todo vacío, las tribunas vacías, ¿qué hacemos con este pequeño grupo? Y sentía el predicador el conflicto que había en el corazón de todos estos hombres, que era un puñado de 10 pastores quizás, no sé si llegaban a 10 o a 12. Toda la música que había era un acordeón que tocaba el hijo de uno de los pastores, Andrés, en que fue mi primer pastor. Y este muchacho tocaba el acordeón. Era todo lo que había, una gran orquesta, él. Y estaba el predicador ahí y de pronto vio un hombre que estaba ahí lisiado, con todos sus aparatos. No, se veía que estaba paralítico y de pronto el Espíritu Santo lo guió y le dijo que se levantara. Y este hombre reaccionó y se levantó y comenzó a correr. Y claro, todos los pastores, boca abierta, como decimos, ¿no? Boca abierta. ¿Qué hizo este pastor? Este predicador se volvió y con la Biblia, no sé si con el canto, pero fue a cada uno y dijo, fe, fe, fe. Lo que tenía que haber, fe. Creer. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí se desató algo que fue tremendo. Ahí yo soy fruto de esa campaña. Miles y miles y miles. Enfermos de todo tipo de enfermedades fueron sanos milagrosamente. Yo he visto con mis ojos, todavía lo recuerdo claramente, lo tengo como una imagen ahí. Viendo las ambulancias entrando, traían los enfermos de terapia intensiva y se iban vacías las ambulancias, porque todos eran sanados. De esos palitos blancos, de los ciegos, los vi pero volar por los aires, por todos lados. Todo tipo de enfermedades. Dios comenzó a hacer algo grande. ¿Por qué? Porque hubo uno que creyó. Le creyó a Dios y Dios comenzó a obrar. Eso fue lo que permitió que el Evangelio aquí en Argentina comenzara a ser predicado y conocido. No fue la misma. La iglesia de un tiempo dejó de ser. Nuestra denominación, la Unión Asamblea de Dios, en ese periodo de tiempo había 20 iglesias nada más en todo el país. Solamente la Unión Asamblea de Dios. Hoy hay más de 2.000 iglesias. Y nos hemos propuesto todos nosotros llegar a 4.000 iglesias en 5 años. A 4.000 iglesias en 5 años. ¿Puede ser que lo haga el Señor? No, no creo.
No me parece. Difícil, en estos tiempos. Qué bueno es confiar en este Señor tan grande. Ahora, este hombre, si quiere, y Jesús que dijo, quiero, porque el Señor sabe lo que hacer y cómo hacerlo. Quiero ser limpio. Y dice la palabra, eso es tremendo. Al instante su lepra desapareció. Al instante. Ahora déjeme decir algo. Eso está en los versículos 2 y 3, pero hay dos sanidades aquí. Hay una sanidad en el versículo 2 y otra sanidad en el versículo 3. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que trajo confusión, dolor, muerte y desolación y tristeza y enfermedad de todo tipo. Porque Dios dijo, el alma que pecare morirá, va a experimentar lo que es la muerte. El alma que pecare morirá. Por eso el salmista, si ustedes quieren, anoten este versículo, el Salmo 41, versículo 4. Salmo 41, versículo 4. Cuando el salmista escribe y dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, sana mi alma. Porque contra ti he pecado. Sana mi alma para poder confesarte, para poder declarar quién sos, para saber y recibir de ti esta sanidad mi alma. Esa sanidad del alma es la vida eterna ahora, es la salvación. Él nos cambia, nos perdona el pecado del alma. Porque el alma no muere jamás, es perdonada. Pero Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da una nueva identidad. El alma necesita sanidad. ¿Para qué? Para que hable. Si hablamos es porque el alma se comunica. El alma ve a través de nuestros sentidos y oye a través de nuestros sentidos. Es el alma necesitada de vida, de sanidad. Y el salmista sabía entender claramente eso. Sana mi alma. Este hombre que estamos viendo fue sano. ¿Por qué? Porque llegó a declarar que Jesús era el Señor. Él experimentó sanidad, perdón. Como fue en otros casos que Jesús lo aclaró. Por eso vino la segunda sanidad. Porque estaba preparado. Estaba listo para decir, Señor, lo que tú quieras hacer. Todo lo que tú haces está bien. Si tú quieres limpiarme, lo puedes hacer. Eso es lo que se necesita en la sanidad. Una actitud abierta, una actitud dispuesta. No una actitud que pone condiciones. Sino decir, Señor, tú eres mi Señor. Yo sé que tú me amas. Diste tu vida por mí. Eres el Mesías, eres el enviado de Dios, eres el Cristo de Dios. ¿Cómo no voy a confiar en ti? Ahora dejarle a Jesús que haga lo que Él quiera. Ahora con este hombre se dio que Jesús dijo, yo quiero que seas limpio. Así que al instante la lepra tuvo que desaparecer, al instante. Qué gran milagro que es eso. ¿Por qué? Porque hubo dos milagros. Y hermano, si hay algo que Dios busca es esta actitud de corazón delante de Él. Después el Señor se encarga de hacer todo lo demás. ¿Acaso Él no es capaz? Si lo principal, lo más importante es nuestra salvación eterna. Por toda la eternidad que Jesús quiere que estemos con Él. Esa es la sanidad más grande, más maravillosa. Después el cuerpo puede estar enfermo o no. Pero eso no condiciona al alma. Ahora, ¿que Jesús tiene poder para sanar el cuerpo? Sí, claro que sí. Porque lo más importante ya lo hizo. Hola. Ahora, cuidado con aquello que dice, si alguien está enfermo es que no tiene fe y hay pecado en él. No, cuidado, no es así. Porque Epafrodito estuvo a punto de morir y Dios lo levantó por causa de la iglesia. Timoteo tenía problemas de estómago. El mismo Pablo se dice que él tenía problemas de la visión. Pero hermano, pero de ninguna manera el problema físico condiciona al alma. Pero si el alma está sana, Jesús vino por morir por nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades también. Entonces eso es algo que Dios quiere hacer también. Ahora, no podemos ponerle condiciones a Jesús, simplemente decirle, Señor, si quieres, aquí estoy. Si quieres, puedes sanarme.
Ahora, en este tiempo, Dios está queriendo demostrar su gran misericordia para testimonio al mundo. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, voy al versículo 4, porque Jesús le dice, no lo digas a nadie, anda al sacerdote y muéstrate a él. ¿Por qué lo hizo Jesús así? Yo quiero hacerlo rápido. Y yo le quiero mostrar esta imagen para entender los tiempos, porque Jesús vivió bajo la dispensación de la ley. Jesús vivió bajo la dispensación de la ley. Ahí tiene una historia rápida, fechas desde Abraham, Isaac, Jacob, cómo el pueblo de Israel terminó en Egipto, y ahí cómo el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa y en el desierto, en esos 40 años, ahí les dio la ley. ¿Cuándo fue dada la ley? Cuando Israel salió de Egipto, en el desierto. Ahí comenzó la dispensación de la ley, no antes, no con Abraham, sino con Moisés. Ahí tiene la historia de Israel, los años que hubo de reino, el tiempo de gran oscuridad porque no hubo palabra profética, y Jesús vivió el último periodo de la ley. Sus años de ministerio estaban dentro de esa dispensación de la ley. Y Jesús se sujetó en todo a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley estaba escrito, y ustedes lo pueden leer después en Levítico 14, que cuando había una persona leprosa, el único que podía dictaminar si estaba enfermo de esa lepra o si era sano de esa lepra era el sacerdote. Hasta el fin de la ley, el sacerdote era quien representaba, el sacerdote arónico, quien representaba a Dios y hablaba al pueblo en nombre de Dios y enseñaba de Dios. Entonces Jesús respetó eso. Como el otro día dijimos, respetó a Caifás y era necesario que Caifás profetizara de la muerte de Jesús, porque era el sumo sacerdote ese año. Entonces Jesús se sujetó en todo y sabía que había que cumplir con ese rito. Él lo declaró sano, pero dijo, anda al sacerdote para testimonio a ellos, anda y presentate ante el sacerdote para que él firme, selle que está sano. Hola. Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque para eso murió en la cruz del Calvario. Porque la ley fue la que operó, estuvo activa y se cumplió, porque Jesús, por causa de nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, ¿quién dio la ley? Dios, el mismo Señor. No iba a ir contra la ley, contra lo que estaba escrito. Hola, ¿se entiende? Pero ahora, como profeta Jesús anunció un tiempo nuevo. Y a nosotros nos toca vivir el tiempo de la gracia, la dispensación, ese periodo de tiempo donde la gracia es abundante, donde Dios quiere bendecir y es tan grande su gracia que es poderosa, es activa la gracia para que podamos vivir una realidad, podamos vivir el poder de Dios, podamos comprender y conocer a un Cristo vivo, resucitado, que está por nosotros y está en nosotros y pelea por nosotros. Entonces la gracia es lo que a nosotros nos ha dado salvación. Por gracia soy salvo mediante la fe que el mismo Señor Jesús sembró en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces estamos viviendo el tiempo de la gracia. Por eso les contaba, el año 54, de todos lados venía la gente y recibían y recibían y recibían. Oh, milagros, sanidades, prodigios, maravillas. ¿Pero por qué? Por causa del Evangelio, porque era necesario que se abrieran las puertas de este país al Evangelio. Era necesario por causa de la iglesia que iba a plantar sus pies aquí en este territorio. Y estamos anunciando avivamiento en Argentina. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios intervenga para salvación de tantos que se están perdiendo. Tanta violencia, tanta degeneración, tanta injusticia humana y carnal, pero Dios dice que tiene una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia que planta sus pies porque tiene un mensaje de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en este tiempo de gracia, hermanos, hay un quiero ser limpio para servir y amar a Jesús y hacer su voluntad.
¿Cuántos dicen amén? Pero por eso la importancia de tener el alma sana. Tener el alma sana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo estoy para servirte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que tú todo lo haces bien. Yo puedo confiar en ti. Puedo echar todas mis cargas sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Entonces, con ese alma sana, hermano, no hay nada que imposibilite a Dios de hacer su voluntad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Estamos para vivir un tiempo de visitación de parte de Dios. Por eso yo te hago unas preguntas de reflexión. Me gustaría que te las hicieras tú también. ¿Lo que hago edifica el cuerpo de Cristo? ¿Evito ser de tropiezo? ¿Busco mi propio beneficio o el de la iglesia? ¿Mi conducta condice con la de Jesús? ¿Me interesa que todo esté ordenado, sea ordenado y transparente, que Jesús sea reconocido? Porque si esa actitud está presente en ti y en mí, hermano, todo es posible. Todo Dios lo hace y lo hace a su manera, conforme a su poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús. Te invito a que te pongas de pie. Estamos en la casa de Dios. Casa donde la presencia de Dios está aquí. Jesús está aquí. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero lo conocemos muy bien. Él está aquí presente. Por eso pido que nadie se mueva. La presencia de Dios llena este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Lugar santo. En esta noche, tú también tienes que saber a quién dirigirte. Busca la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Como dijo el profeta Elías, en cuya presencia estoy. De noche y de día. Busca esa presencia. Habla con Él. Camina con Él. Y en momentos como estos, cuando estamos como iglesia, como cuerpo, acércate a su presencia con humildad. Un corazón sencillo, abierto a Él. Reconócelo al Señor como tu Señor. Reconócelo al Señor. Decláralo con tus labios. Porque tienes toda la libertad para decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ayudarme, salvarme, sanarme. Puedes venir con tu necesidad a Él. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Jesús. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Algo está cayendo aquí.